Muy buenas tardes a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En la noche de hoy tengo el agrado, el gusto de estar aquí con todos ustedes, de verdad un verdadero gusto. Hablando de un tema, pues muy recurrente antes del reparto de utilidades de mayo. Siempre los despidos injustificados. ¿Qué tal? Pero hoy vamos a hablar de una manera de despedir a los trabajadores argumentando falta de rendimiento, falta de compromiso, falta de trabajo, de no llegar a las métricas. Me despidieron por un KPI. ¿Qué será un KPI? Les tengo preparado una información, un material. Despido injustificado por KPIs. ¿Qué tal? Los análisis de los KPIs, ¿qué es un KPI? Y las consecuencias. Y también lo importante de saber em, si es un KPI, pues hay que mostrarlo, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo al trabajador que no cumplió con esa obligación de la Ley Federal del Trabajo que nos dice que el trabajador debe prestar sus servicios con la mayor intensidad, con la mejor predisposición y con la mayor entrega, ¿no? Tratando de dar lo mejor de sí. Eso es lo que estoy argumentando cuando la empresa no dice, no llegaste a la métrica. Vamos a iniciar este asunto. ¿Qué será un KPI? El despido injustificado es uno de los temas más delicados en el ámbito laboral. Este término se refiere a la finalización de la relación de trabajo por parte de la empresa, por parte de la patronal, sin una causa justificada. ¿Por qué será injustificado? Pues porque habrá que demostrar que el trabajador no llegó a las métricas. Ujú. En los últimos años, el uso de indicadores clave del rendimiento o KPIs, eso es un indicador del rendimiento de los trabajadores. El KPI es por sus siglas en inglés. Ha ganado popularidad como herramienta para medir la eficiencia y productividad de los trabajadores, de los empleados. Sin embargo, la aplicación incorrecta o desmedida, sí, desmedida de estos indicadores han llevado a despidos injustificados, afectando los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores, en un afán de mantener una mejora continua dentro de la empresa. Sin embargo, las cosas no se han dado en todos los casos de esta manera. ¿Qué son entonces los KPIs? Son métricas utilizadas para evaluar el desempeño de una empresa, equipo o individuo. De las tres, no de uno solo, no solo del trabajador, de la empresa, del equipo de trabajo y de cada uno de los trabajadores en relación con los objetivos estratégicos marcados por la empresa. Estas métricas pueden variar según la industria, el puesto y la responsabilidad del empleado. Así es. Entre los KPIs más comunes se encuentran los de productividad individual, los de calidad del trabajo, los de cumplimiento de plazos, los de ventas o ingresos generados por las ventas y el nivel de satisfacción del cliente. Así es. La correcta implementación de los KPIs puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento y el desarrollo profesional. Por eso se argumenta el despido con base en estas métricas, porque no llegaste a la meta que te pusimos y habrá que definir si la meta es real o, o si no se puede llegar ahí, ¿no? Vamos a ver. Cuando se malinterpretan y se usan de manera punitiva como una pena, causan injusticias laborales. Así es. Las razones por las que se alega el despido siempre va a ser por rendimiento, por evaluación o también por mal comportamiento. Esto es algo interesante. Un despido se considera injustificado cuando no existen razones válidas para que sea separado del desempeño de su trabajo cada uno de los trabajadores según lo establecido en la ley. Las causas comunes de despido injustificado pueden incluir faltas graves. ¿Cuál es el trabajador dentro de la fuente de trabajo? Es una falta grave. Ujú. Incumplimiento en las obligaciones laborales, eh, no sé, tener faltantes, no llegar a la producción diaria mínima, todo eso de las condiciones de trabajo.
o situaciones económicas que obliguen a la empresa a reducir personal. Sí, estos problemas económicos de la empresa dan lugar a que se tomen este tipo de medidas arbitrarias totalmente, porque no es la manera de hacer una reestructura de personal el despido injustificado, no lo es. Y pues en el caso de los KPIs, para hacer un despido correcto es esencial que estos sean presentados en juicio, que sean claros, medibles y justos. Así dice la ley. Muy interesante. El hecho de tener un indicador de desempeño no quiere decir que la empresa puede hacer lo que quiera. Claro que no. Los problemas con los KPIs, o sea, el problema de utilizar un KPI como base de un despido, eh, siempre va a ser la falta de claridad. Si la métrica es subjetiva, es que a mí me parece, no, espérate, no, si a ti te parece que está mal, no, no es, eh, un indicador de que sea real lo que a ti te parece, ¿no? Si no están claramente definidos o comunicados, puede ser difícil para los empleados entender lo que se espera de ellos. Sí, por eso tenemos un manual de puesto, tenemos una descripción de actividades, tenemos reglamentos internos, tenemos muchas cosas en las cuales se basa las actividades diarias de cada uno de los trabajadores, no nada más lo que aparente una evaluación. Los sesgos y la discriminación son subjetivos y están en los KPIs. Ujú. Son sesgos y afectan desproporcionadamente los grupos de empleados, sobre todo cuando tienen una característica distinta a la mayoría, como por ejemplo la religión. Hay trabajadores que por profesar una religión, por ejemplo, los cristianos, es solo un ejemplo, son perseguidos dentro de las empresas que son en su mayoría católicos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras. Eso es algo de pensarse. Y los KPIs tienen poca flexibilidad porque son rígidos. No toman en cuenta los factores externos que pueden influir en el desempeño del empleado, como los problemas personales o los cambios en el mercado. Esto es cierto. Ujú. Todos los trabajadores están cubiertos con una protección constitucional contra los despidos injustificados. En muchos países las leyes laborales protegen al trabajador, y suelen requerir que la patronal demuestre una causa justificada, válida, real, para hacer una separación, un despido. Y también le ofrecen las legislaciones, sobre todo la de nuestro país, que es muy proteccionista del trabajador, te ofrece como trabajador una indemnización por el daño sufrido por un despido injustificado. Ajá. Tiene un derecho a una compensación y lo más importante, debe haber una notificación previa de mi separación. No nada más de, espérate, ya no entras hoy. No, espérame. Necesito mi aviso de rescisión con las causas y si es por un KPI, porque no llegue a la métrica, porque según la patronal yo no estoy dando lo mejor de mí, que me lo demuestre. Ujú. En algunos casos es obligatorio que el patrón informe al trabajador con antelación de su despido. No diría yo en algunos casos, en todos los casos. Ujú. La indemnización que deben recibir los empleados separados injustificadamente se da hasta el final del juicio. Esto es algo realmente malo para los trabajadores, pero eh, desde la negociación de la conciliación se deben hacer estos ajustes. Sobre todo cuando la patronal no tiene manera de certificar que el despido es justificado. Y también tienen derecho a la reinstalación porque los empleados están protegidos con el principio de estabilidad en el empleo. Esto es sumamente importante porque en otros países esto no se hace, solo en México. Existen numerosos casos en los tribunales, muchísimos, en donde se falla, sale la sentencia a favor de los empleados despedidos injustamente debido a la aplicación incorrecta de KPIs. Sí. Estos casos sirven como precedentes y guías para futuros despidos injustificados. Y es importante que las patronales y los empleados estén al tanto de estos casos para entender mejor sus derechos y sus responsabilidades. Sí, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo laboral
Yo en especial como abogado laboral, es súper importante que estemos al tanto de lo que dice la Corte para poder defender mejor, ya sea a la empresa cuando es un despido justificado o al trabajador cuando es un despido injustificado. El uso de KPIs como herramientas de medida y evaluación en el entorno laboral no es una práctica común, es más bien algo de moda. Ya ven que en estos últimos videos hemos hablado mucho acerca de las modas, pues esta es una de ellas y a menudo no es tan beneficiosa. No obstante, es crucial que estos indicadores se utilicen de manera justa y transparente. Los patrones, la patronal debe asegurar que los KPIs sean claros y alcanzables. Pues sí, sí. O sea, si necesito ser Batman o Superman para llegar a la métrica, pues bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Luego no son reales estas medidas, estas formas de medir el desempeño y los trabajadores siempre deben estar informados de sus derechos y de protección legal, la protección legal de la que gozan, pues en caso de que haya un problema de estos. La justicia en el lugar de trabajo es fundamental para mantener un ambiente de trabajo sano y productivo. Hay que proteger la dignidad del trabajador, como dice nuestra Constitución, y así proteger los derechos y la dignidad de los trabajadores. El despido injustificado es, entonces, una preocupación muy grande de todos los trabajadores en todo el mundo. Las leyes laborales en nuestro país ofrecen diversa protección para los trabajadores. Eh, Sin embargo, recuerden que es a petición de parte. Si el trabajador no pide la protección, no se le va a dar. Esto es algo, pues a veces triste, porque los trabajadores a veces se quedan callados. Volvemos a que es obligatorio que el patrón le informe al trabajador antes de que sea separado del despido cuáles son las causas y cómo va a ser su finiquito liquidación, según como le quieran llamar. Los empleados despedidos también injustamente tienen derecho a recibir una indemnización y debe incluir los salarios de vengados no pagados, su prima vacacional, sus vacaciones, su aguinaldo. Y pues también se debe pelear el PTU, el reparto de utilidades, pues claro. En ciertos casos, el empleado siempre debe tener derecho a la reinstalación cuando es injustificado a su puesto de trabajo. Esta medida es particularmente aplicable cuando el despido se considera totalmente injustificado. Por eso nos vamos a juicio, ¿no? Para demostrar que el despido no es lo que dice la empresa. Y la mejor solución es una reincorporación, aunque a veces el trabajador ya no quiere volver a trabajar ahí por todo lo que le han hecho, ¿no? Lamentablemente. Esto pasa con mucha frecuencia. Existen numerosos casos, de verdad, numerosos casos de despidos por KPI encubiertos por otro tipo de situaciones o circunstancias dentro de la empresa. Entonces, siempre de verdad el trabajador mejor informado va a tomar siempre mejores decisiones. Para defenderse eficazmente ante un despido injustificado, los trabajadores deben conocer sus derechos. Es crucial que los trabajadores y todos los que están en la corporación, aún los directivos, porque ellos también los despiden, deban conocer, comprender sus derechos laborales y los derechos que tienen en caso de despido injustificado. Documentar el despido, claro, deben mantener registros detallados del desempeño laboral que deben presentar. O sea, yo no puedo decir, es que yo antes no, sí sabía y luego ya no sabía. ¿Cómo crees? No es así. Entonces, cuando el trabajador tiene a la mano sus métricas, es mucho mejor. ¿Sí? Y negociar con el empleador en las citas de conciliación, se debe hacer una negociación justa, sin hacer berrinches, ¿no? De ambas partes, porque también es cierto, ¿sí? El uso de KPIs como herramientas de medida y evaluación en el entorno laboral es una práctica común y a menudo, pues, beneficiosa, pero la empresa a veces se excede. No obstante, es crucial que estos indicadores se utilicen de manera justa y transparente. Los empleadores, las patronales deben asegurar que los KPI sean claros, como lo hemos dicho, alcanzables y equitativos, mientras que los empleados deben estar informados de sus derechos y las protecciones legales disponibles. En el caso de un despido injustificado, la justicia en el lugar de trabajo es fundamental para mantener un ambiente de trabajo sano, productivo, respetuoso, así como para proteger los derechos y la dignidad de los trabajadores.
Lo repito, un trabajador informado siempre va a tomar mejores decisiones. Los invito a que si tienen dudas o preguntas, me manden un correo. Les agradezco a los que lo han hecho. Espero que revisen sus bandejas para que vean, las respuestas. Y a los que les pedí un poco más de información, les solicito atentamente que me la hagan llegar. Me pueden mandar un correo a expedientescentrodigital laboral@gmail.com. Y bueno, eh, el despido injustificado siempre, bueno, el despido justificado y el injustificado, todos le dan eh, eh, una nota terrible al trabajador en su vida, en su relación familiar, trastocan el ingreso y la estabilidad de la familia. Es importante que no se den en México situaciones de despido injustificado. Sin embargo, esto pues es una utopía, ¿no? La empresa mexicana accede, toma este tipo de, pues de justificaciones para separar a los trabajadores sin saber que tienen otras maneras de llevar a cabo la separación de un trabajador cuando ya no podemos mantenerlo, cuando ha bajado la producción, cuando va a bajar la producción o no tenemos la misma estabilidad en el mercado. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, soy especialista en Derecho del Trabajo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches.